la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten el Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo
y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla del peligro de la codicia, del apego a las cosas materiales, olvidándonos de Dios. Y es que un hombre entre la multitud, pues aprovechando que Jesús hablaba, pues como nadie ha hablado nunca, iluminaba las cosas, era sabio, aprovechando la circunstancia, traía un problema de herencias, fíjense ya desde tiempos de Jesús. Y yo creo que esto se repite toda la vida. Mueren papás, mueren hermanos y pleitos por las herencias. Yo creo que no hay una familia que no tenga alguna dificultad en esto. Dios nos libre de la codicia que hace que se enemisten hermanos, que haya violencia. Yo conozco, y ustedes conocerán, personas, no se hablan entre hermanos. Desde que murió alguien, el problema de la herencia me ha separado. No le hablo, guardan rencor, incluso problemas no de tipo espiritual. No dice, es que tuve problemas porque él es más virtuoso que yo y yo le tengo un poco de... No es por la virtud ni por... Es que es muy santo y yo como que no quiero... No, es por dinero, material es lo que divide. No lo espiritual, no las virtudes, no hay enemistades. Es que yo quiero ser mejor que él y por eso tenemos dificultades. No. La competitividad es por causas materiales. Ya en tiempos de Jesús, un hombre, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús le contestó con esa frase con la que empezaba cuando iba a hacer un reclamo: amigo. A Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hace poco escuchábamos la parábola de los trabajadores en horas distintas y el que más gritaba fue objeto de esta recriminación de Jesús: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Hoy le dice a este: amigo, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? No es mi papel, yo soy el que vengo a anunciar el reino de Dios. Eso es cosa de ustedes, pero veo que tú tienes codicia en tu corazón. Y entonces nos da una lección a todos. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. No es lo material lo que nos va a salvar. La vida eterna depende de tus obras buenas, no de lo que hayas poseído. No te vas a llevar nada de lo material cuando te mueras. Hace poco el Papa Francisco decía, cuando recién fue consagrado Papa, recuerdo una imagen que decía: yo nunca he visto y he asistido a muchos funerales que dentro del cajón le pongan joyas, escrituras de posesiones a uno que se muere. Se va sin nada. Se le viste pues, pero va desnudo, va solo, porque ante Dios lo material no vale. ¿Qué es lo que se lleva? Las obras buenas, la caridad, el amor. Lo demás se queda, y a veces se queda para causar problemas. ¿Cuánta sabiduría deben tener las personas que tienen mucho o poco para su testamento, para cómo van a utilizar su dinero? Por eso, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús habla pues de este peligro que siempre existe en el corazón del hombre. Y luego les dice con una parábola esto mismo. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha, ya era rico. Y Dios lo bendijo, él no se daba cuenta que era Dios. Dios lo bendijo con una cosecha extraordinaria, podemos suponer de trigo. Ya no hallaba ni dónde guardar tanto trigo en abundancia, o de lo que haya sido. Dice Jesús: ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. ¿Por qué le llama Jesús después en la parábola a este hombre insensato? Que Dios le dice: insensato, estás mal. ¿Por qué? Porque pensó en sí mismo.
No pensó en esos momentos, ya que tengo, voy a compartir, voy a construir fuentes de trabajo, voy a ayudar a los pobres, a los hambrientos, voy a ofrecer a Dios, incluso para el culto de Dios. En Jerusalén muchos ofrecían para el culto, aquel templo majestuoso, por ejemplo, ofrendas. Podría haber hecho muchas cosas, pensó en sí mismo. Entonces podré decir, ¿para qué quiero esa riqueza? Para mí. Y lo que pretendía era llevar una vida egoísta, cómoda, llena de placer para sí mismo. Dice, ya tengo bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pensó en sí mismo, no en utilizar sus bienes para hacer obras buenas, sino egoístamente. Eso fue lo que lo perdió, pues, porque dice, Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Tú no tienes comprada tu vida. No hagas planes materialistas solo entendiendo que vas a durar mucho. Debes estar preparado y usar las cosas que Dios te concede y que tú has ganado con tu trabajo, sacrificio, esfuerzo. A veces no siempre son herencias. La capacidad te viene de Dios. Las fuerzas y energías para tener cosas, hacerte rico, es de Dios. Tendrías que ofrecerlas para hacer obras buenas. Así termina Jesús la propuesta hoy. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Qué es hacerse rico de lo que vale ante Dios? Hacer obras buenas, ser generoso, amar a muchas personas, servir a todos, especialmente a los más necesitados. No sé, estamos celebrando el mes de las misiones y en el mundo católico hay muchos testimonios de misioneros. Este hombre, si hubiera sido más sensato, tengo muchas cosas, voy a ir a un país pobre, voy a hacerme misionero, voy allá a construir fuentes de trabajo, voy a dar a los niños que tienen hambre. ¿Cuántas cosas hubiera podido hacer? Voy a hablar del reino de Dios. A lo mejor se hubiera hecho hasta discípulo de Jesús, si hubiera utilizado lo material para su salvación. Pero en muchas ocasiones lo material nos sirve para nuestra perdición. Entre más dinero, muchas personas son peores. Se dan al vicio, al pecado, al egoísmo. Eso es lo que Jesús hoy nos dice. Tengan mucho cuidado de la avaricia, del apego a las cosas. Todos necesitamos dinero y medios materiales para vivir. No es que sea algo despreciable. Lo que Dios quiere decir es que no es lo más importante. Para muchas personas solo es eso. Qué alma, ni qué vida espiritual, ni qué nada. Es solo las cosas de este mundo. Y no, nosotros no estamos aquí para estar siempre, darnos a la buena vida. Tenemos que ganarnos el cielo. Entonces lo que tenemos, todo lo que tenemos que Dios nos ha dado, tenemos que utilizarlo para el bien. Creo que el mensaje está muy claro. Pidámosle al Señor que nos ayude a saber manejar bien los bienes materiales que son peligrosos, las riquezas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, dice Jesús. O sea, puede haber ricos, pero sin Dios. Y puede haber pobres que les ayude su pobreza a alcanzar a Dios, como los religiosos que hacen hasta voto de pobreza. Voto, es decir, promesa de que no voy a tener nada. Y se salva, o sea, como un don de Dios. Los que no hacemos votos, pero sí como cristianos tenemos que ser pobres evangélicos, es decir, no apegados, saber manejar, administrar, no tener nuestro corazón solo puesto en las cosas, sino puesto en Dios. Dios es el primero, el dinero es en segundo, tercero o más abajo. Dios es, yo soy Dios y no hay otro. Hoy recordamos las lecturas de ayer, Domingo Mundial de las Misiones. Decía San Pablo en la segunda lectura, no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús.
hombre él también, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. No hay otro Dios. El dinero no es Dios. Las personas no son Dios. Los ídolos no son Dios. Solo hay un solo Dios y un mediador, Cristo Jesús el Señor. Le pedimos a Jesús, pues nos ayude a ser sabios, que no nos diga Dios cuando muramos insensato. En otras palabras más fuertes, mexicanas, sería una palabra muy dura. ¿Para qué te sirve? Te sirvió todo, insensato. Le pedimos a Jesús porque Él nos da ejemplo. Él se deshizo de todo, se hizo pobre para enriquecernos. Nuestro Señor quiso vivir desprendido. No, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Murió y fue sepultado en un sepulcro prestado. No tenía nada nuestro Señor. Y era Dios, el dueño de todo, nos quiso dar ejemplo. Le pedimos hoy a los santos, los mártires de Canadá y Estados Unidos, los santos Juan Brebeuf e Isaac Jogues, que intercedan por nosotros. Ellos dejaron su comodidad de Europa para internarse entre los indios de esa parte del mundo, Canadá y Estados Unidos, para anunciarles a Cristo, arriesgando su vida y la perdieron cruelmente. Hoy la Iglesia los venera y pedimos su intercesión, que como ellos entendieron que Dios es lo más importante y hasta su vida estaba en segundo lugar y la entregaron por Él, pues nos enseñe a ganarnos el cielo, a alcanzar los bienes eternos. Que así sea.